Hoy, ya dado que estamos ya acercándonos a la Navidad, estamos en tiempo de Adviento, les dije voy a ver si voy haciendo algunos vídeos cortos o más largos, ya veremos, comentando el libro de Joseph Ratzinger, porque él firma así, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, aun cuando él mismo lo escribió. Y hay otro también, Evangelio de la Infancia, del padre Danielou, que también fue nombrado cardenal al final de su vida, y que tiene unos Evangelios de la Infancia también. Son libros pequeñitos, pero muy intensos, y muy ricos de contenido para meditar, porque sintetizan lo que es el contenido de los estudios que se han hecho y de la espiritualidad y de toda la tradición de la Iglesia, sintetizada en un libro muy pequeñito. Y entonces digo, bueno, pues ¿por qué no compartirlo juntos y hacer estas reflexiones juntos sobre los evangelios de la infancia, que son los evangelios que vamos a leer durante el tiempo de Navidad y para el que nos estamos preparando? Joseph Ratzinger, y repito así porque él mismo, cuando escribió estos libros, dijo que no escribía la vida de Jesús que estaba escribiendo, o el comentario a los evangelios, como papa, sino que era el fruto de la reflexión suya y experiencia personal que ha sido acumulada por él a lo largo de los años, a nivel personal, y que ahora lo quería compartir con el mundo. Eso dice cuando escribe los otros dos volúmenes, en el inicio del primero. Me preguntaron cómo se titulaba, Jesús de Nazaret, se titula, que son en dos volúmenes, uno que va desde el bautismo de Jesús hasta la entrada en Jerusalén, y el segundo volumen que ya son los relatos desde que entra en Jerusalén hasta la resurrección. Y este que lo hizo al final, que es el más pequeñito, y que son los evangelios de la infancia. ¿Por qué? Porque ya veremos que es un género muy particular dentro de los evangelios, pero muy ricos de contenido y nos presentan todo el programa de los evangelios. Así que vamos a leer ese capítulo primero del prólogo del Evangelio de San Juan, donde nos relata el misterio de la encarnación, y después iremos leyendo poquito a poco los primeros capítulos de los Evangelios de San Mateo y de San Lucas, más que leyendo, reflexionando sobre el contenido, porque sea el Evangelio de Lucas que San Mateo relatan, y eso es lo que trataremos en el día de hoy, la genealogía de Jesús. ¿A qué pregunta responde la genealogía de Jesús? Porque lo primero que hay que decir es que no es una genealogía rígida de nombres al nivel histórico, sino que es encuadrar a Jesucristo en la historia de un pueblo, en la historia de la humanidad, y lanzarlo hacia su misión futura. Con la pregunta que dice Benedicto XVI, a la que responden los evangelios. Los evangelios no nos dicen solamente qué pasó, sino que responden a una pregunta muy definida, que es ¿de dónde viene Jesús? A la que se responde diciendo quién es Jesús desde su intimidad más auténtica. O sea, ¿quién es Jesús? A la pregunta ¿quién es Jesús?, los evangelios responden ¿de dónde viene?, para que nosotros podamos entender quién es, y por lo tanto qué ha hecho por nosotros. Esa es la pregunta que los evangelios, o a la que los evangelios responden, dentro, evidentemente, desde la historia de Jesús de Nazaret, encuadrado en una historia más amplia, que es la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y la historia de la humanidad. Así que ahí tenemos en breves palabras de qué nos hablan, o de quién nos hablan, y en qué sentido nos hablan los evangelios de Jesús. Así que vamos a orar primero, disponiéndonos a escuchar la palabra de Dios, y desde esa escucha de la palabra de Dios, invocar al Espíritu Santo, e iniciaremos con ese primer tema de los evangelios de la infancia,
que es el tema de la genealogía de Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 a 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Y por eso invocamos la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine a entrar en este misterio grande de salvación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero, entonces, que se pregunta el Papa Benedicto XVI, Papa emérito, que cuando escribió este libro era todavía Papa en activo, Joseph Ratzinger, se pregunta cuál es el paso para interpretar correctamente los evangelios, y van a ver que él va a dar unos pasos que se parecen mucho a la Lectio Divina, sobre todo porque él, como aquellos que se acercan a los evangelios, se dan cuenta que desde el punto de vista histórico a veces hay unas ciertas incongruencias a las que hay que dar una explicación, y eso obliga a indagar y descubrir el por qué hay estas incoherencias de tipo histórico.
y él asume dentro de la manera de interpretar los evangelios, dice, sea todo el pasado de la Iglesia con toda su tradición, ¿verdad? Pero también todas las adquisiciones de los exegetas modernos. Por lo tanto, acoge todo el bagaje de la crítica histórica propia para interpretar los evangelios y poder así definir la primera pregunta, que es de la Lectio Divina. ¿Recuerdan? ¿Qué dice? ¿Qué dice el evangelio, verdad? Lo primero, para interpretar correctamente los evangelios, hay que entender qué dice o qué quiso decir el autor que escribió ese evangelio. Ya sabemos que desde la Dei Verbum, para saber lo que el autor dijo, hay que atender a las maneras de hablar, de escribir de entonces, a los géneros literarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues dice, hay dos pasos para interpretar correctamente lo que el Evangelio de San Mateo y de San Lucas narran sobre la infancia de Jesús. Y por lo tanto, él se pone en diálogo, dice, con los exegetas del pasado y también del presente para poder entender lo que los autores querían decir. Si van siguiendo la flecha, estoy aquí arriba, lo que los autores querían decir. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el componente histórico de la exégesis. Hay datos que pertenecen a la historia, que hay que saber descifrar y hay que saber también cómo lo han manejado, lo han trabajado, lo han orientado los evangelistas que han escrito estos evangelios. Pero no basta con saber lo que, o el componente histórico de la exégesis, lo que quisieron decir ellos, sino que yo tengo que llegar a saber también qué tiene que ver ese evangelio conmigo, con mi vida, y no solamente con mi vida, sino con la historia presente de la humanidad actual. ¿No les recuerda a algo de la Lectio Divina este esquema? ¿Qué dice y qué me dice? Pues eso lo pone también Joseph Ratzinger al inicio de este libro, evidentemente influido por esa lectura tradicional dentro de la Iglesia Católica, que tiene como trasfondo la Lectio Divina. Por lo tanto, dice, el texto que fue escrito en el pasado tiene que ser relacionado con el presente. Eso es fundamental, porque si no, la categoría de palabra de Dios se olvidaría en una interpretación correcta. Al ser palabra de Dios, es una palabra de ayer, es una palabra de hoy y es una palabra que será también para el futuro y para siempre. Mis palabras no pasarán. Por lo tanto, una exégesis adecuada y una interpretación adecuada de los evangelios y de la palabra de Dios tiene que establecer un coloquio, un diálogo, y tiene que ser capaz de unir, aquí en este círculo, ¿verdad?, el pasado con el presente lanzado hacia el futuro. Y dice, un futuro nunca concluido. La palabra de Dios no acaba nunca de ser abarcada en su plenitud. Siempre hay un plus, hay un más de conocimiento. El Espíritu Santo ahí nos recuerda, ¿verdad?, que nos conduce hacia la verdad plena. Si bien la verdad plena es Jesucristo, nuestro entendimiento, comprensión e incluso aplicación a la vida todavía no se ha concluido, porque la historia de la humanidad no se ha concluido todavía. Evidentemente, nosotros la tendremos que aplicar en nuestro presente, que no es lo mismo que aplicada al pasado y que no será lo mismo que aplicada también a los que vengan, a las generaciones que vengan detrás de nosotros. Pues ahí tenemos criterios de interpretación para los evangelios de la infancia y también para toda la Biblia. Siguiendo, entonces se pregunta, ¿qué nos cuentan los evangelios? ¿Nos cuentan la historia de Jesús? Sí, pero así, sin más.
No. Y entonces parte de una reflexión que fue la reflexión llevada a cabo por parte de Pilatos en el Evangelio de San Juan, en el interrogatorio que San Juan le hizo en la Pasión. Porque ahí le va a preguntar, y la pregunta que surge en Juan 19, 9, es: ¿de dónde eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es el origen de Jesús? Y va a responder desde su ser, pero también desde su misión. Una pregunta que le va a hacer Pilato también sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? Y es ahí cuando Jesús también le declara que Él es rey, pero que su reino no es de este mundo. Analiza un poquito este libro en las primeras páginas. Yo no me quiero entretener, porque aquí lo que quiero subrayar es que los evangelios quieren responder a esa pregunta fundamental sobre el origen de Jesús, para entender mejor su ser, quién es Jesús, y su misión. Eso lo relata Joseph Ratzinger, de las páginas 9 a la 20 de este libro. Se pueden imaginar que Pilato, conociendo a los combatientes contra el dominio romano, son frases de él, se pregunta sobre el origen de Jesús para entender esa pretensión extraña que parece escandalizar a aquellos que lo acusan, porque aquellos que lo acusan lo condenan a muerte, porque Jesús tuvo una pretensión. Jesús dijo, se declaró hijo de Dios. Por esa pretensión de Jesús es que lo condenan. Y por eso es importante, desde Pilato, conocer de dónde le viene esa pretensión a Jesús, porque esa va a ser la respuesta y las preguntas también que se van a poner los evangelios. Jesús va a hablar que su origen es misterioso. Habla de un misterioso de dónde y un para qué. En Juan 18:37 dice: yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo. Un misterioso de dónde. Para esto he venido al mundo. ¿De dónde ha venido al mundo? Lo hemos leído en el Evangelio de San Juan en el primer capítulo. Pero ¿para qué ha venido al mundo? Y ahí su ser. Él viene de un sitio misterioso, para eso he venido. Su ser, Él es el Hijo de Dios, y su misión es ser testigo de la verdad. Para eso he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Los evangelios, por lo tanto, dice, responden a la pregunta sobre el origen de Jesús. El origen de Jesús, como veremos, que va a haber distintas respuestas. Y aún más, su origen va a ser motivo de duda sobre la autoridad y sobre el mensaje de Jesús, como veremos más adelante. Su origen más íntimo, a eso responden los evangelios, a su naturaleza. ¿Quién es Él desde lo más íntimo de su ser? Cuando leemos los evangelios, nos encontramos ante una respuesta de fe que penetra el ser íntimo de Jesús. Pero al preguntarse sobre la identidad de Jesús, aparece una paradoja que está relacionada con su origen humano. Para eso he venido al mundo, viene de fuera, lo hemos escuchado, viene de Dios en el Evangelio de San Juan, pero su origen humano crea perplejidad, crea duda, hace que aquellos que lo escuchan y que lo ven se pregunten, dudando de quién es Jesús, por el de dónde viene Jesús. Se conoce su origen y por lo tanto se dice en los evangelios, aquellos que se oponen, que se escandalizan de su acción, no viene del cielo,
En Juan 8:23, Jesús dice que viene del Padre de arriba. Pero en Juan 6:42, cuando dice que Él es el pan vivo bajado del cielo, le preguntan o comentan entre ellos, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Y por lo tanto se crea esta paradoja, contradicción, términos contradictorios entre el origen humano y el origen divino de Jesús en el Evangelio de San Juan. Parte del Evangelio de San Juan porque es el que más claramente habla de esta identidad en contraste de su identidad humana con su identidad divina. Pero eso veremos también que en los evangelios sinópticos también aparece en los evangelios de la infancia respondiendo a esa pregunta. Y así tenemos que en los sinópticos su origen humano de Jesús es un escándalo. Y no solamente su origen humano, sino que él ha tenido otra pretensión, que ha referido las escrituras a sí mismo. Recuerdan, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, en el inicio del Evangelio, cuando le toca a él, ¿verdad?, leer y explicar ese día, y desenrolla el libro de Isaías y se pone a leerlo, dice, hoy se cumple esta escritura. Él pretende referir las escrituras a sí mismo y se va a convertir también en el intérprete de las escrituras en la sinagoga de Nazaret. No solamente eso, refiere las escrituras a sí mismo, como digo, sino que él es el punto de referencia y la clave de interpretación de las palabras sagradas. Es una pretensión que Jesús muestra en los evangelios muy claramente y que estas cosas le resultaba escandaloso a aquellos que escuchaban a Jesús. Por ejemplo, en Marcos 6:3, donde su origen humano es escándalo para esta pretensión de Jesús. Es hijo de María, es hijo de José, el carpintero, y sus hermanos y hermanas viven aquí entre nosotros. Y para colmo de males, no es de Nazaret. Este Nazaret, como veremos, tiene una característica muy particular, porque de Nazaret no puede venir nada bueno. Nos dice Juan 1:45 y siguientes. Y por lo tanto la pregunta, Jesús que pretende ser el Hijo de Dios, Jesús que pretende venir del cielo, Jesús que pretende ser el criterio de interpretación de las escrituras referidas a él, ¿es una pretensión de Jesús o es una presunción de Jesús? Repito, no estoy hablando con mis palabras, estoy hablando con las palabras de Joseph Ratzinger en su libro, que es lo que estoy explicando, pero a la vez también asumiendo esta reflexión que me parece muy interesante, algunas cositas que yo añado, pero en sustancia les estoy presentando el contenido de este libro de Joseph Ratzinger. ¿Qué pasa en Nazaret? No hay ni una sola palabra de la Biblia que haya recibido ninguna promesa. Y además Nazaret parece que no tenía muy buena fama desde el Evangelio de San Juan. Creo que fue Nicodemo, cuando le presentan a Jesús, aquel que estaba debajo de la higuera, y le digo, bueno, a Natanael, perdón, ¿acaso de Nazaret puede surgir algo bueno? Su proveniencia, por lo tanto, no lo muestra como proveniente del cielo, sino que lo muestra como uno igual a los demás. Ahí está el contraste entre la pretensión de Jesús y el origen humano de Jesús. Eso escandaliza a sus contemporáneos y hace de su origen, hace que ellos tengan dificultad para acoger a Jesús.
Otra objeción a su autoridad, que viene también en el Evangelio de San Juan, pero no solamente en el Evangelio de San Juan, sino también en el Evangelio de San Marcos capítulo 6, es la autoridad de Jesús. Él enseña como quien tiene autoridad. Pero aquellos que lo ven con esta autoridad para expulsar demonios, para hacer milagros, hasta el mar, las fuerzas naturales le obedecen, suscita en ellos una pregunta: ¿de dónde le viene esta autoridad? Reflejada, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, 29, ante el debate en la curación del ciego de nacimiento, donde se dice que a Moisés le habló Dios. Pero dicen ellos, ese no sabemos de dónde viene. De nuevo, se desconoce su origen. Aún más, se sabe quizás su origen humano, pero la autoridad le tendría que venir de una experiencia por lo menos como la que tuvo Moisés y manifestada en los signos que hacía, ¿verdad? O los mismos de Nazaret, tras su discurso en la sinagoga, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 2, dicen: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. Ahí tenemos cómo se va desarrollando esa pregunta sobre el origen, sobre la identidad de Jesús, ante la que su condición humana, el origen conocido humanamente hablando, actúa como un escándalo, como una oposición, como un obstáculo para acoger el origen divino de Jesús. Los evangelios nos quieren dar una respuesta a esas preguntas. ¿Quién es Jesús? Y esa pregunta sobre quién es Jesús está ligada también, por lo tanto, a su origen. ¿De dónde viene Jesús? Y habría una pregunta más. Sabiendo quién es Jesús y de dónde viene, ahí también qué ha hecho y cuál ha sido su misión para el mundo y en el mundo. Y por lo tanto nos predispone para acoger la salvación que Él nos va a ofrecer como testigo de la verdad. Y esa es también la finalidad, porque ahora vamos a entrar en la genealogía de Jesús, tal como la presentan San Mateo y San Lucas, porque esa genealogía responde a eso, a quién es Jesús y de dónde viene. Y no solamente, qué se cumple en él, qué viene cumplido en la persona de Jesús. Vamos entonces a entrar ya en la genealogía. Aquí les he puesto un esquema sobre la genealogía, está aquí la de Mateo, y en algunos momentos en verde están las 4 mujeres que aparecen en la genealogía, que veremos que también tiene su significado y su importancia. Entonces, resulta que sea el Evangelio de San Mateo que el Evangelio de San Lucas presentan una genealogía, con una diferencia, que San Mateo pone la genealogía al inicio y lo pone con una palabra diciendo que esto es el Génesis, recordando el libro del Génesis, ¿verdad? Que es el libro de la creación y es el Génesis de Jesús. Mientras que Lucas pone su genealogía no al inicio de su evangelio, de cuando comienza a presentar a Jesús, sino que lo pone al inicio de la vida pública. Por lo tanto, en el Evangelio de San Mateo, la genealogía es la presentación pública de Jesús, mientras que en el de San Mateo es la presentación del quién es Jesús, de dónde viene Jesús y qué se cumple en Jesús de las Escrituras. Ahí tenemos esa identidad de Jesús desde el Evangelio de San Mateo. La pueden leer la genealogía, yo no me voy a poner a leer la genealogía porque es un cúmulo de nombres
que a lo mejor a una simple vista se nos hace un poquito pesado, pero yo espero que después de esta explicación, cuando leamos la genealogía, también le saquemos sabor espiritual y que realmente nos haga conocer mucho más a Jesús ya desde el inicio del Evangelio, aún en ese cúmulo de nombres que no son importantes en cuanto al cúmulo de nombres, sino en cuanto al esquema general en el cómo están presentados. En Mateo nos está diciendo con la genealogía cuál es la identidad de Jesús y de dónde viene Jesús. Dos personajes claves en la genealogía de Mateo vienen a ser Abraham y David. Porque con Abraham, San Mateo quiere poner a Jesús enraizado en el pueblo de Israel, porque Jesús va a ser el verdadero Israel. Por lo tanto, Abraham y David son los dos personajes claves en esta genealogía. Abraham, porque es la promesa. Comienza en él la historia propiamente dicha de la salvación. Porque antes de Abraham está la creación, el relato de la creación y del pecado original, ¿verdad? La decadencia con la promesa de la alianza. Pero la alianza propiamente dicha, la promesa propiamente dicha, se va a realizar históricamente con el patriarca Abraham. Y esa promesa tiene que ver con varias realidades. Es promesa de una tierra. Y por lo tanto se encamina hacia el futuro. Tiene que salir de su tierra, tiene que ponerse en camino. Es peregrinación. Pero esa promesa no se refiere a Abraham, sino que se refiere que en él van a ser bendecidas todas las generaciones o su descendencia. Y veremos que más allá de su descendencia van a estar todas las generaciones de la humanidad. En él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Nos está diciendo el libro del Génesis en el capítulo 18, versículo 18. Por lo tanto, a través de Abraham, el padre a quien se le da la promesa, va a ser bendecida o va a venir una bendición para todos los pueblos de la tierra. ¿Nos quedamos con esto? Abraham es el portador de las promesas de Dios, una promesa de la tierra que se extiende a su descendencia y que va a llegar ¿hasta dónde? Hasta todos los pueblos de la tierra. Tenemos aquí que desde Abraham, por lo tanto, llega una bendición que va a ser para todos. Desde el inicio se nos presenta a Jesús como aquel en quien se realiza la promesa hecha a Abraham. Por eso este personaje, Abraham, es clave para poder interpretar la genealogía en el Evangelio de San Mateo. Tanto es así, ¿cuándo se realiza esta bendición y esta promesa? Al final del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús va a decir a sus discípulos: haced discípulos de todos los pueblos. Ahí tenemos ya la bendición para todos los pueblos que trae Jesús con su persona. La universalidad de la misión de Jesús, por lo tanto, ya se incluye en esa pregunta de ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Jesús como descendiente de Abraham, puesto en la genealogía, realiza la promesa de Abraham? Jesús, ¿de dónde viene? De Abraham. Y entonces, ¿quién es Jesús? Aquel en quien se realiza la promesa hecha a Abraham de ser bendición para todos los pueblos. Tenemos que el otro personaje, figura clave de la genealogía del Evangelio de San Mateo, hemos dicho que es ¿quién? David. Porque a David también se le hace una promesa. Y es una figura determinante en la genealogía del Evangelio de San Mateo,
Y la promesa que se le hace está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, donde se dice que tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia y tu trono durará por siempre. Ya nos podemos imaginar por qué es importante la figura de David, que está también y forma parte de uno de los tres grupos, según está moldeada la genealogía del Evangelio de San Mateo, de tres grupos de 14 generaciones, que como veremos se refieren también a David. La genealogía de Mateo, por lo tanto, está moldeada según esta promesa. La promesa a Abraham, bendición para todos los pueblos. La promesa a David, un reino que durará eternamente. Divide San Mateo su genealogía, repito otra vez, en tres grupos de 14 generaciones, ascendiendo desde Abraham hasta David. Y esa ascendencia de Abraham hasta David llega a un punto en que empieza a descender. Desde Salomón va en descenso hasta el exilio en Babilonia. Es un descenso por decadencia también. Pero de nuevo, desde Babilonia empieza a subir de nuevo. Es esa tensión que hay en la genealogía de San Mateo hasta Jesús, como aquel que cumple la promesa y que es el rey que durará para siempre. Su reino no tendrá fin. Tanto es así que las letras hebreas que componen el nombre de David dan el valor numérico de 14. Recuerdan, 3 grupos de 14 generaciones. Ahí tienen David como se escribiría en hebreo, pero con nuestras letras latinas, ¿verdad? No son las letras hebreas, una D, una W y otra D, que numéricamente ustedes saben que los hebreos no tienen, ya muchos de ustedes han hecho ya la introducción al Evangelio de San Mateo, y entonces ya saben este dato, que lo pone también aquí Joseph Ratzinger, así que no son cosas que me he inventado yo, son cosas que forma parte de los exegetas, sea del pasado que del presente. Entonces estas letras hebreas componen el número, dan el valor de 14. Y eso significa que la genealogía cumple la promesa hecha a David. Y ya su nombre marca la vía desde Abraham hasta Jesús. La genealogía, por lo tanto, dice Joseph Ratzinger, es un verdadero evangelio de Cristo Rey, porque dice toda la historia entera tiene la vista en él, cuyo trono perdurará para siempre. Él va a ser ese rey, cuyo reino durará eternamente. Vean ustedes todo lo que hay en esa genealogía, porque algunos dicen, ¿por qué se realiza todo esto? Porque algunos ponen preguntas falsas al Evangelio, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la genealogía de Mateo es distinta a la genealogía de Lucas? E incluso hasta hay nombres que ni siquiera coinciden. Hay muchas diferencias en las dos genealogías, y no solamente eso, sino que si uno va al Antiguo Testamento, vemos que hay imprecisiones de nombres, porque ellos han usado ahí un género literario. La genealogía se usa mucho en el Antiguo Testamento para reforzar la identidad del pueblo de Israel, y ahora el evangelista usa ese mismo recurso que sitúa a Jesús en la historia del pueblo de Israel, y ahí está la historia. Históricamente sí es descendiente, sabemos que por Mateo, por la vía de José, de David, pero la precisión de los nombres y de las generaciones no es precisa como el concepto de historia que nosotros entendemos de hoy. ¿Por qué? Porque el evangelista está sobre todo interesado a comunicarnos todo eso que yo les estoy explicando. Por eso nosotros, cuando ustedes pueden oír hablar de esa incongruencia entre las genealogías
de San Mateo y San Lucas. Y yo lo digo y lo expreso porque eso es una evidencia que salta a la vista cuando se ponen en comparación las dos genealogías, y que porque también algunos dicen, no, es que nosotros queremos también responder, queremos saber por qué las cosas ya van. Pues mira, los evangelios nos engañan porque hay dos genealogías y en las dos genealogías hay nombres que no corresponden para nada, y sea San Mateo que San Lucas son distintos, así que nos están engañando. No nos están engañando, nos están diciendo la verdad sobre quién es Jesús y de dónde viene, que eso es lo que les interesa, saber la identidad más profunda y más íntima de Jesús. Y para ello han usado este recurso de la genealogía muy típico de la Biblia y de el ambiente y la cultura del tiempo de Jesús. Espero que me esté explicando bien y que a esa pregunta sobre la historia, cuando alguien venga a decirle es que Jesús no es histórico y los evangelios no se engañan, y no nos engañan. Lo que pasa es que usted no sabe a qué pregunta nos está respondiendo los evangelios. Espero que ustedes sí lo sepan ahora. ¿A qué pregunta están respondiendo los evangelios? Porque desde esa pregunta se dará una interpretación adecuada de la genealogía y no caeremos tampoco en el simplismo, ¿verdad?, de querer justificar tampoco lo injustificable con razonamientos que no son adecuados. Entonces yo no voy a poder defender que desde el punto de vista histórico, tal como lo entendemos hoy, en el concepto de histórica, no haya contradicciones, pero sí podré defender que los evangelios no nos están engañando, porque el propósito de los evangelios no es presentarnos al detalle la genealogía y las generaciones, sino que usan la genealogía para revelarnos, enseñarnos quién es Jesús, con la pregunta también de dónde viene Jesús. Tiene un origen humano, pero tiene también un origen divino. Y esa es la respuesta que van a ir dando. ¿Qué pasa en la genealogía de Mateo? También ahí están en la genealogía otro detalle, que aparecen 4 mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Dentro de una lista de hombres se menciona a 4 mujeres en el Evangelio de San Mateo. Algunos han querido ver en estas mujeres e intentar descubrir por qué y cuál es el significado, a ver si tienen algo característico, algo en común que nos ayudaría a entender por qué San Mateo ha puesto a estas 4 mujeres y no a otras dentro de la genealogía. Entonces, algunos vieron que una de las características de las mujeres es que todas decían eran pecadoras de una forma particular en la Biblia. Y entonces significaría que poniendo Mateo estas 4 mujeres en la genealogía de Jesús, está significando que Jesús también ha tomado sobre sí los pecados de la humanidad. Pero esta no parece ser la visión fundamental, porque resulta que no se puede aplicar exactamente a las 4 mujeres del mismo modo o de la misma manera en calificarlas así como mujeres pecadoras, o bien por adúlteras, o bien por prostitutas, o bien por paganas, todas, y ahí viene la característica común a esas 4 mujeres, que ninguna de ellas es judía. Y de una manera u otra, las 4 han tenido un papel importante en la historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, en el nombrar a estas 4 mujeres en la genealogía, que no se nombra solamente 4, después veremos que son 5, nos falta una, que es con la que acaba la genealogía, pero y que le va a dar el sentido también completo a la genealogía. Ninguna de las 4 era judía, por lo tanto, en esta genealogía se nos está diciendo que el mundo de los gentiles entra con ellas en la genealogía de Jesús. Por lo tanto, ya desde el inicio, San Mateo nos pone dentro de la identidad de Jesús, de dónde viene, también incluye su misión.
va a manifestar su misión, sea a judíos, está enraizado en el pueblo de Israel, pero también hay estas 4 mujeres que no son judías, manifestando así que Jesús, su misión, va a estar abierto también a los paganos. Y de ahí se insiste cómo se va a cumplir esa bendición para todos los pueblos que forma parte de la promesa hecha a Abraham. Pero esta genealogía no solamente hay 4 mujeres, sino que concluye, como decíamos, con una mujer muy particular, que es María. Y de una forma muy particular rompe también el estilo de anunciar las generaciones, que él va a ir diciendo en la genealogía: Abraham engendró y engendró y engendró y engendró, ¿verdad? Que es el esquema de toda la genealogía. Pero con la introducción de María va a relativizar toda la genealogía entera, porque cuando se refiere a Jesús ya no va a hablar de generación, sino que va a decir: Jacob engendró a José, y ahí viene toda la genealogía, se refiere a José, pero dice el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Por lo tanto, ya no dice José engendró a Jesús. No. José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Su padre es Dios. Su origen, ¿de dónde viene Jesús? No viene de la descendencia abrámica, davídica. Su verdadero origen no es humano, sino que su verdadero origen ya está aludiendo, y está aludiendo también ahí a la concepción virginal de María. De hecho, después de la genealogía comenzará enseguida con la anunciación, pero no con la anunciación a María, sino con la anunciación a José, que va a descubrir que el hijo que lleva en su seno no es obra de varón, sino que ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el origen de Dios, que no ha sido engendrado de Jesús, que no ha sido engendrado por José, sino que José es el esposo de María, de la cual ha nacido Jesús, llamado Cristo. Por lo tanto, en María se revela, como hemos dicho, la pregunta del de dónde. Estoy así como lo va elaborando esta explicación Joseph Ratzinger en su libro. Entonces nos está diciendo con esta afirmación, en primer lugar, que su hijo no proviene de ningún hombre. Más aún, nos está diciendo en segundo lugar que su hijo es una nueva creación. Ya dice en Mateo 1:20 que la criatura que hay en ella proviene del Espíritu Santo, por lo tanto no proviene de ningún hombre. Y así tenemos la importancia en la genealogía de Jesús, de su origen humano, que sigue manteniendo su importancia a través de las generaciones, pero que ya lanza la genealogía hacia un nuevo comienzo, una nueva creación. Por eso es el Génesis, Génesis de Jesús. Es la creación del hombre nuevo en Jesús. Ahí tenemos a San José, ¿verdad? Que la genealogía evidentemente sigue teniendo su importancia, porque en Mateo de José viene la descendencia abrámica y davídica de Jesús, pero José no es el padre o el origen de Jesús, sino que es el padre legal de Jesús, porque por él Jesús va a pertenecer a la estirpe de David. Pero eso se va a realizar de una manera completamente nueva. Solo Dios es el Padre de Jesús en su sentido propio, y en María va a comenzar un nuevo modo de ser persona. En otras palabras, el origen de Jesús se puede constatar humanamente, se puede referir a José y se puede referir a María para aquellos que lo ven. ¿No es acaso este el hijo de, recuerdan,
las preguntas iniciales. Eso es lo que se puede constatar. Pero la genealogía ya nos está enseñando que el origen de Jesús es un misterio, porque viene y se remonta al mismo misterio de Dios. La genealogía de los hombres es importante para la historia del mundo, porque Jesús es verdadero hombre, pero es en María donde se va a producir el nuevo inicio, porque el origen de Jesús no es un origen humano, sino que es un origen divino. Bueno, y esto respecto a la genealogía de Mateo. La próxima reunión pasaremos a la genealogía de Lucas, un poquito más brevemente,